En la nube, ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno. Bien. Bueno, empezamos, Claudia, entonces. Sí, Bueno, buenos días. Vamos a empezar puntualmente. Eh, Ahí escribimos en el chat un mensaje que mandamos hoy por mail a través de un aviso a los destinatarios, a los alumnos y alumnas del curso. Bueno, pidiendo nuestras disculpas porque de alguna manera el entusiasmo por el curso, pero también debemos reconocer el multitrabajo que tenemos y otras situaciones que ocurren. Nada, obviamente cuando uno comete errores hay que saber reconocerlos y pedir la disculpa del caso, pero también es cierto que hay como determinantes que hacen que a veces no tengamos toda la energía para tomar las decisiones a tiempo adecuadas. Así que, bueno, decidimos igual, nos pareció hacer este encuentro sincrónico de hoy porque no teníamos oportunidad de reprogramarlo, porque ya habíamos convocado a Pablo, que ahora lo vamos a presentar, y bueno, y porque tenemos la posibilidad de grabar el encuentro y que esto quede disponible en el campus, en el módulo de 3 hay una parte que va a estar grabada, así que aquellos que no pueden acceder por el tema de que tenían agendado o no lo tenían agendado, van a poder acceder en forma sincrónica. Bueno, vamos a presentar a Pablo Guillemi. Hoy estamos en el módulo 3 que tiene que ver con notificación, sistemas de registro, y Pablo está a cargo de la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría. Estás en planificación, ¿no? En la Gerencia de Epidemiología, sí. sí, Bueno, y bueno, ha sido todo lo que tiene que ver con el componente sistema de información es súper relevante, esencial para el tema de la respuesta de tuberculosis. La articulación entre todo lo que es el componente del sistema de información con los componentes de atención primaria, el componente hospital, el componente de acceso a medicamentos, el componente laboratorio, un poco el diseño que estamos pensando o se está realizando desde acá, desde Respuesta TBC, desde el marco de la Coordinación de Salud Sexual, HIV y Tuberculosis. Y bueno, esta importancia de la articulación y la integración entre información y toma de decisiones de la gestión nos parece fundamental. Así que, Pablo, si querés presentarte vos por algo que yo no haya agregado, te invito a hacerlo. Y bueno, y que vos nos puedas transmitir un poco en este tiempo que tengamos con vos los objetivos y lo que nos parece esencial que transmitas. bueno. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Em, ya creo que en términos de presentaciones estamos bien. Sí les comparto, digamos, el abordaje de la TDC tiene muchos componentes y desde epidemiología estamos en cabeza en lo que se da en llamar el componente de información. Em, y estuvimos revisando tanto los procesos como la diferente cantidad y lugar de información disponibles. Así que la idea es compartirles un pequeño rediseño que hemos hecho de procesos, sobre todo para tratar de tener lo mejor posible la oportunidad de la información y después compartirles algunos resultados de lo que vienen siendo los tratamientos iniciados en este año. Así que la idea de esto es recorrerlo a través de una serie de presentaciones. Em, Ventanas de aplicación, yo creería que acá van a ver una presentación, díganme si es correcto o Es incorrecto. correcto, sí, sí, se ve Perfecto, bien, se ve bien. Sí, ponelo en modo presentación porque se ve todo el marco, pero está muy bien. perfecto. Y ahí se ve bien, ¿no? Excelente, sí, sí, sí. Bien. Así que la idea de la presentación, yo igual digamos, les voy a ir compartiendo, es más que nada una mezcla entre lo que dice la diapositiva y lo que les voy a ir compartiendo yo, pero sí el objetivo principal es que sepan el trabajo que se está haciendo y que digamos, que compartirles algunas conclusiones de modo muy preliminar y después algunas consecuencias que seguramente tenga este trabajo en términos de formas de de mejorar el seguimiento de los pacientes. A priori, una de las cuestiones esperen que corro la barrita abajo. Una de las cuestiones que teníamos a priori era de qué manera hacer un correcto seguimiento. Y es correcto seguimiento porque a nivel local el seguimiento era siempre correcto, pero sí pasaba a niveles más centralizados, por ejemplo, con el volumen de asistencia hospitalaria o el diferente tipo y calidad de bases, que el poder hacer un seguimiento centralizado a nivel ciudad, tanto de los pacientes que viven en la ciudad como de los pacientes que se atienden en la ciudad, tenía ciertas dificultades. Entonces el modelo que, digamos, la idea era poder consolidar una base.
y tener una lista única. ¿Cómo es que armamos esa lista única? Y acá es donde empiezan las diferencias. Nosotros lo que resolvimos es que esta lista, digamos, si bien se arma que sea una lista con un modelo de cohortes, y esas cohortes que tengan un corte mensual, o sea, cada mes incorporamos pacientes y lo que hacemos es proactivamente seguir el estado del tratamiento de esos pacientes, porque la primera preocupación es cómo es el estado de tratamiento del paciente y obviamente después vienen otras que es dónde se atiende, es el mejor lugar donde se atiende, se han hecho o no los catastros, pero a priori, digamos, se ha hecho profilaxis asociada a resultados de esos catastros, pero a priori lo que sí necesitamos estar muy seguros es quiénes están en tratamiento y cómo es el estatus de ese tratamiento. Por eso nosotros tomamos quizás las tres bases con más volumen. Una es la base del Hospital de Día del Muniz. Eso lo usamos sobre todo en términos de captura de personas con tuberculosis. Está el modelo de detección de textos de SIGEOS. Hay una serie de expresiones que es tuberculosis, tisis, TBC, que se capturan. Y está la carga de efectores directa en el sistema de vigilancia, en el SNBS. Y lo que hacemos es consolidar esas tres fuentes, obviamente eliminar pacientes duplicados, validar que se trate de verdaderos casos de tuberculosis y armamos una cohorte mensual. Esa cohorte mensual tiene revisiones de estatus de tratamiento mes a mes, hasta 18 meses a partir de la incorporación de esa persona en la cohorte. Obviamente a partir del mes 6 lo que empezamos a hacer son finalizaciones de tratamientos y tenemos variables que identifican únicamente a la persona, DNI, nombre, apellido, y después variables que tienen que ver con el evento, el ID es ISA, y después una de las cuestiones que hoy por hoy estamos viendo es qué pasa con los tratamientos que se abandonan y después se retoman y a partir de cuándo se considera un nuevo tratamiento, porque nosotros los que estamos seguros es que seguimos una única identificación en el sistema de vigilancia. El seguimiento mensual, y acá quizás hay una cuestión que es importante resaltar, lo hacemos nosotros desde la gerencia de epidemiología y lo hacemos a partir de lo que se registra principalmente en SIGEOS. El SNBS para nosotros es una fuente de candidatos, pero lo que particularmente vigilamos, porque lo podemos hacer mes a mes, es lo que se evoluciona en SIGEOS. La idea de esto es que se pueda tener una mirada general de cómo es el estado de los pacientes y nosotros en ese chequeo de seguimiento lo que nos fijamos es que el paciente esté en seguimiento, no hacemos ninguna evaluación cualitativa sobre el seguimiento, sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento. Para nosotros es importante que la persona esté en contacto con el sistema de salud. La calidad de ese contacto o los modos en los que ocurre no es algo que estemos evaluando, sino que el paciente concurre y siga concurriendo y que eso ocurra todos los meses. ¿Cómo hacemos que eso funcione? Porque quizás, digamos, es bueno, che, pero es muy parecido. Lo que tiene de parecido es que nosotros ahora lo que van a ver es lo que son todos los seguimientos que finalizaron en junio. La semana que viene revisamos todo lo que ocurrió en julio. Cuando finalice agosto, el mes que viene, vamos a revisar que todos estén al día en agosto. Esto para que tenga una idea de cómo funciona, este es el archivo de trabajo, obviamente después se perfecciona un poco, pero nosotros eso genera que haya dos componentes mensuales. Por un lado, tenemos toda una parte de información de los pacientes, ven que ya tiene una cohorte, un estatus actual, quién lo revisó, nosotros mes a mes cambiamos la persona del equipo que lo revisa, porque eso nos permite el poder hacer de algún modo un control cruzado. Y después nosotros automatizamos todo lo que son las capturas de seguimiento. De todas estas fuentes nosotros capturamos la información, eso ocurre de manera automática, y lo que define un ser humano es si eso constituye el estar en seguimiento, una posible pérdida, que es el primer mes que no tenemos novedades, o una pérdida, que es el segundo mes que no tenemos novedades. Y acá ven quizás algunos marrones que sin información es cuando tenemos solo información del Sistema Nacional de Vigilancia, pero la persona se sigue en el Bacareza, por ejemplo, que es un lugar que no tiene SIGEOS, entonces no tenemos manera de hacer este chequeo mensual. Sino si se siguen efectores públicos, nosotros hacemos el chequeo mensual y nuestro algoritmo de revisión es primero las capturas automáticas. Si eso no funciona, digamos, en términos de traernos información para definir el estatus de tratamiento, entramos al SIGEOS de cada persona y revisamos. Y ahí una aclaración mínima, pero por ejemplo, para nosotros una persona que tenga dispensa electrónica
y haya retirado la medicación ese mes, constituye un seguimiento. Sí sabemos que es muchísimo mejor que tenga la consulta clínica, pero la idea es ir paso a paso mejorando. A priori nosotros eso lo consideramos como una persona que está teniendo seguimiento. ¿Hasta ahora alguna duda, alguna pregunta? Si no, los puntos principales es base única. El laburo de revisión de la información está en cabeza de Epidemio. La idea es que se evolucione bien y sobre todo en la ficha eso tiene una consecuencia que es más práctica, que no solo de captura de información, sino que hay algo de la asistencia que tiene buenos efectos, ahora lo vamos a mostrar. Em, y que el chequeo es proactivo. Y así como el chequeo de las continuidades de tratamiento es proactivo, el chequeo de las pérdidas de seguimiento también va a estar al día. Y eso la idea es que pueda desencadenar acciones de manera oportuna y medir el resultado de esas acciones. A priori nosotros revisamos casi 2.000 tratamientos iniciados este año. De esos 2.000, un poco menos de 1.000 corresponden a la ciudad, pero la dinámica general viene siendo la siguiente. De esos 2.930 están en seguimiento, hay 209 que al cierre de junio no hubo novedades, y otros 347 que al cierre, digamos que hacía más de un mes, hacía 2 meses o más que no tenían novedades. Ya tenemos tratamientos que son finalizados por diferentes motivos, completos o curados 26, personas fallecidas 37, descartadas o invalidadas 34, personas que han continuado el tratamiento en otra jurisdicción y por lo tanto no podemos saber su estatus mensual son 32, y obras sociales y privados sin información mensual, que son los que no tienen CIGEOS, 383. Eso estamos viendo por qué mecanismo podemos mejorar el tener información mes a mes. De los seguimientos vigentes, está el 63% en seguimiento y pérdidas y posibles pérdidas 500. Si nos enfocamos en ciudad, exactamente los mismos indicadores, acá solo me detengo en lo que es seguimientos vigentes. Hay 700 seguimientos vigentes, de los 900, digamos, constituyen o tratamientos finalizados o personas que no podemos tener información mes a mes y estamos en formas de ver cómo podemos mantener el mismo ritmo de actualización de información, de las cuales el 65 están vigentes y hay diferentes pérdidas. Ahí nosotros, cuando se fijan, esto es un mapa de todas las personas que hemos. Perdón, hay una particularidad en cuando uno presenta que uno solo ve lo que proyecta, pero acá con confianza interrúmpanme, pregúntenme, comenten lo que necesiten. Lo que están viendo acá es un mapa de las 900 personas que tienen localización en Buenos Aires. Ahí el domicilio nosotros tomamos en primer término el de Sigeos, en segundo término, si el de Sigeos es incompleto, el del SNBS, y en tercer término hicimos una revisión manual de domicilios. Sí, en términos de cómo mejorar programáticamente esto, siempre conviene que el domicilio mejor, más completo y más actualizado sea el de Sigeos. Sabemos que eso se cambia a través del empadronamiento y que no siempre es sencillo, pero es la manera en que uno se asegura de que toda la información esté siempre disponible para todos los niveles. Lo que sí se nota acá es el predominio de las personas en los barrios vulnerables de la ciudad y en la zona de Valvanera, Constitución y sur de La Boca, pero fíjense lo que es el barrio 31, barrio 1114, todo lo que es Fátima, Carrillo y Piletones, Villa 20, Sildañez y en menor medida Ciudad Oculta. Ahí es donde sobre todo tienden a concentrárselos. Y después toda la zona de Flores, que acá es la zona más textil de Flores y Floresta. Fíjense que también hay una acumulación de casos. Lo que es marrón, que son los segmentos de obra social, predominan en el norte de la ciudad. Y lo que es, digamos, los otros colores son los casos que tenemos información del sistema público. Nosotros lo que intentamos ver ahí es en estos primeros 6 meses, o sea, no son tratamientos completos, lo que estamos evaluando es si hay algún factor que significa un riesgo aumentado de pérdida de seguimiento o algún factor que proteja de la pérdida de seguimiento. Como el seguimiento, el estatus de seguimiento es una variable binaria, digamos, o si está en seguimiento o no está en seguimiento, viene como anillo al dedo el poder hacer una regresión logística. La hicimos, la idea acá es compartir unos resultados. Estos resultados a priori nosotros pensamos que van a funcionar como una línea de base, porque lo que esperamos es que justamente como vamos a intervenir,
que estos tantos factores protectores como riesgos, como los resultados del seguimiento se vayan modificando para bien, sobre todo en términos de poder tener información más oportuna, pero sí a priori partimos de lo siguiente. Nosotros tomamos como variable de resultado las pérdidas de seguimiento, o sea, todo lo que sea mayor a 1 va a ser más probable que la persona se pierda en el seguimiento. Una regresión logística lo que hace es tomar un grupo como grupo base y después lo que hace es considerar riesgos mayores o menores respecto de ese grupo. Un 1, digamos, es que es lo mismo, menos de 1 es un factor protector en términos del odds, y más de 1 es un factor que aumenta el riesgo respecto de la pérdida. Nosotros evaluamos los seguimientos mes a mes, por eso evaluamos 4.355 seguimientos, porque es el estado de seguimiento a cada mes, porque cada mes tiene, por ejemplo, alguien que empezó en enero, tiene el resultado del seguimiento de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, y así sucesivamente, y corresponden tanto a las personas de capital como de provincia, o sea, a las 1.486 personas únicas. Si se fijan, obviamente, como los de enero tienen más seguimiento, después los de febrero y así, tenemos menos información a medida que avanzan los meses de tratamiento. La idea es que esto va a terminar siendo una curva chata porque vamos a tener la misma cantidad de información de cada mes. Y hay algunos seguimientos que el tratamiento ya había iniciado cuando se incorporaron a la base de seguimiento y por eso tenemos seguimientos de mes 7 y mes 8. Eso es un efecto que es parte del modelo de seguimiento, pero en sí no cambia porque nosotros lo que hacemos es, una vez que entra el seguimiento, mes a mes hacemos el chequeo del estatus. El grupo basal, y solo porque es el más numeroso, es un varón adulto joven que se atiende en el Muniz, que se le hizo ficha de seguimiento. Digamos, y si uno considera que, digamos, independientemente del mes, se pierde 1 de cada 9 de esos a lo largo del tratamiento. Y esa es nuestra media basal de los primeros 6 meses. Lo que hay que hacer es, obviamente, ese número considerarlo como un punto de partida. ¿Qué es lo que encontramos que protege en términos de la pérdida? El tener edad pediátrica, y acá edad pediátrica lo consideramos de 15 para abajo, o sea que son personas que son traídas y acompañadas en su seguimiento, el tener sexo femenino y el atenderse en un hospital general. Acá hay una cuestión que, digamos, que obviamente son, ya fíjense que el odds ya está cercano al 1, o sea que es de los efectos menos significativos. ¿Qué es lo que aumenta el riesgo? Y acá, obviamente, algo que nosotros vemos y que no nos sorprendió es cuanto más meses de tratamiento, más o es un 20% con cada mes sucesivo de tratamiento, que tiende a aumentarse el riesgo a perder el seguimiento de ese tratamiento, de la continuidad. Las personas que viven en provincia hay mayor dificultad en sostener el tratamiento. Los adultos mayores, que es un grupo que no hablamos mucho, pero adulto mayor, nosotros dividimos las edades de la vida en 4 momentos: edad pediátrica, que ya la vimos; adulto joven, que es una persona de 16 a 45; adulto de la segunda mitad, que es de 45 a 65; adulto mayor, mayor de 65. Ese último grupo es el que tiene riesgo incrementado. Acá hay un componente que nos resultó muy llamativo, porque nosotros, si se vieron por el modelo de captura que tenemos, que juntamos todo de todos lados, en términos de información, no nos cambia mucho el tener ficha de TDC, pero sí nos sorprendió mucho este resultado. Cuando la persona es atendida por un equipo y ese equipo le hizo la ficha de TBC, prácticamente, digamos, esto se lee o al derecho o al revés. Al revés es, si no tiene ficha, es casi el doble de probable que tenga una pérdida de seguimiento. Y si tiene ficha, la mitad, digamos. Nosotros esto obviamente es el dato más interpretativo de todos, pero la ficha es una ficha extensa. Hacer todas esas preguntas es más tiempo de consulta, a la vez son equipos que más digamos, más comprometidos están, o sea que acá hay un componente en el cual entendemos que es un proxy del modo asistencial y tiene un gran impacto eso. Digamos, lo queríamos resaltar, que la forma en la que se atiende cada uno, y entiendo que la ficha es un proxy de eso, tiene un impacto claro en las pérdidas de seguimiento. Y después el atenderse en un techo pediátrico per se no cambia mucho, lo mismo que atenderse a un CESAC, esto nos sorprendió. Sí, sí, digamos, hay que ver cosas como obviamente todos los factores protectores o el que se le haga ficha en los CESAC, que sí tiene claramente un efecto, y un adulto de la primera mitad o de la segunda mitad no hace gran diferencia. Así que hasta ahí es donde les queríamos presentar. La idea de estos números es tomarlo como un preliminar
que es a partir de lo cual ver el efecto de las intervenciones. Em, Efecto de las intervenciones, obviamente, se imaginarán que nosotros teniendo el seguimiento al día, la idea es intentar acciones de recuperación de las personas también al día, que tengan información oportuna, pertinente. Nosotros juntamos tanto los domicilios como todos los teléfonos posibles de las personas, tanto en SNMS como SIGEOS, y con esto es tomar esto como una línea de base, que sepan que esto ocurre sistemáticamente todos los meses, que no es algo que nos interese que pase muchísimo tiempo entre que ocurre la situación y nosotros tenemos aviso y damos aviso, digamos, la mayoría de las personas atienden el Muniz, pero vienen de diferentes lugares de la ciudad, así que la idea es tener avisos oportunos en los diferentes lugares, tanto de asistencia como de residencia conocida. Y nos sorprendió mucho realmente, bueno, lo comentaba Horacio al principio, el tema de la ficha, digamos, el cómo se atiende a la persona tiene un impacto muy directo en su continuidad de seguimiento. Eso quizás es uno de los resultados. Los otros confirmaban cosas que un poco sabíamos, digamos. Y si tuviéramos que decir, nos sorprendió el tema de adultos mayores con dificultad y el tema de la ficha también. Así que bueno, estoy compartirles un poco el modelo, un poco los resultados y cualquier pregunta o comentario que tengan, bueno, ya he cumplido en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ha sido muy clara la presentación y va a quedar esto grabado, así que para volver a verlo y compartirlo en los equipos. Bueno, yo me acuerdo una vez en un congreso de mi especialidad, aprendí una frase que siempre me quedé pensando, que es que la epidemiología es la inteligencia de la salud pública. O sea que si uno de los servicios de salud no trabaja con la epidemiología, es como un ser humano que no piensa, digamos, ¿no? Que no tiene posibilidad de pensar, de razonar, de analizar y de guiar su camino y sus decisiones en base a esa información. Así que me parece que, por eso me parece muy destacable esto que estemos articulando los componentes, sistema de información, los componentes de la gestión, digamos, a nivel de atención primaria, a nivel de cada uno de los componentes. Así que bueno, de esa perspectiva invitamos, seguramente hay preguntas para hacerle a Pablo, así que levanten la mano y bueno, y le preguntan a Pablo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Dale, María. Sí, María Elena del Centro 32, coordinadora local de epidemiología. En relación a la ficha de TBC, que bueno, nosotros tenemos en el curso un link donde hay un instructivo de cómo completarle, qué sé yo, y nos sorprendió, bueno, este dato, ¿no? De que hay un doble de probabilidad de no pérdida de seguimiento del tratamiento cuando se completa la ficha. La pregunta que quería hacer, porque lo hablamos con los compañeros del centro de salud, que no lo tenemos claro, ¿es porque alguien se toma el trabajo de completar la ficha, que es muy extensa y qué sé yo? ¿Es porque eso es un determinante de que alguien se está ocupando, o sea, un trabajador de la salud se está ocupando, hace el registro y por eso es que no hay pérdida de seguimiento o es porque la ficha aparece visible? Porque uno cuando abre la historia clínica no es que se ve bien expuesta la ficha, digamos, no es que se ve bien visible. Esa es una. Yo tengo la hipótesis que tiene que ver con esto, que si alguien se ocupa realmente de completar la ficha, es porque hay trabajadores de la salud que se están ocupando de hacer este seguimiento del tratamiento y que no se pierda, ¿no? Y bueno, después quería hacer otros comentarios también en relación a los registros, sobre todo. Bien, nosotros respecto de la ficha no tenemos la explicación. En realidad compartimos la primera hipótesis que mencionas vos, que Ah, es un proxy de la manera en la cual se ha ocupado un equipo del seguimiento y del trato con esa persona, porque en términos de registro, la verdad es que es igualmente válido un registro como evoluciona en una historia clínica, como un retiro de medicación, pero sí evidentemente ocurre algo en ese encuentro en el cual se hace una ficha y se va sucesivamente completando la ficha que hace que las personas tengan la posibilidad de tener un mejor seguimiento de su tratamiento. Es nuestra hipótesis más fuerte hasta el momento. Es un resultado que francamente nos sorprendió y que estamos viendo, digamos, si se puede incorporar alguna otra variable al modelo, porque saben que estos son modelos estadísticos que su mayor valor es generar mejores preguntas, digamos, y la realidad es lo que pasa en la consulta y en territorio. sí. En relación a esto, bueno, nos ha pasado no solo con tuberculosis, sino con otras problemáticas como sífilis congénita, Chagas congénito, que ahí está
el problema asociado de la doble historia clínica que tienen los recién nacidos, que hay que ocuparse de unificarla. Hay un tema ahí que venimos notando, que es que por ahí no todos los profesionales cuando ingresan a una historia clínica se ocupan de leer lo que está antes. Entonces, yo he visto por situaciones que estamos en el seguimiento que por ahí hay una evolución de un profesional que intervino que dice que el tratamiento está adecuadamente cumplido y nosotros sabemos que es una persona que ya interrumpió la medicación varias veces, por ejemplo. Entonces, hay como un déficit de lectura de la historia clínica para atrás. Eso es una que quería mencionar y que me parece que nunca insistir sobre esto nunca va a ser insuficiente, ¿no? Siempre va a ser necesario, digamos, insistir sobre la lectura previa. Nos ha pasado con, por ejemplo, sífilis en embarazo, que ya estaba notificado que había una persona con sífilis en embarazo eh, eh, detectado y pasó por el control de un hospital y nadie lo detectó. Bueno, eh, perdón que voy de un problema de salud a otro, pero pasa con todos los problemas de salud esto. Eso es una. La otra es la revisión de los domicilios. Nosotros recibimos en nuestro centro de salud, por ejemplo, una persona para seguimiento que tenía domicilio en nuestra área de referencia. Cuando lo ubicamos, bueno, tenemos que ir al domicilio porque no había manera de comunicarse telefónicamente y nos confirma que esa persona en realidad era de provincia. Ahí no tenemos forma, o sea, nosotros lo comunicamos a epidemiología intermedia, lo evolucionamos en la historia clínica, pero no tenemos manera de hacer esa modificación en la historia clínica, porque no tenemos el dato cierto ni el DNI de la persona, de que esa persona, por ejemplo, vivía en La Matanza. En realidad el domicilio era de La Matanza. Entonces, digo por esto que mencionaste, Pablo, que se hace una revisión también a través de los domicilios. Entonces nosotros, por ejemplo, esa persona que detectamos que tiene un domicilio en provincia, la seguimos teniendo dentro del drive de los seguimientos de nuestro centro de salud, cuando en realidad ya está sabido que no es, que en realidad es un seguimiento que correspondería a provincia de Buenos Aires, ¿no? Y otra pregunta, ya que estoy y termino con esto, que son distintas dudas que me fueron surgiendo en la práctica, es, hay personas que ingresan al catastro y no se hacen la evaluación, ni la PPD, ni el control en nuestro centro de salud y dicen que lo hacen en su obra social. Y después nos dicen, nos notifican que fue todo bien, que la evaluación que estaba todo bien, ¿no? Pero nosotros no tenemos acceso a esa evaluación que hizo la obra social. Bueno, tenemos que confiar en la palabra de la persona. ¿Hay manera de saberlo, no saberlo? Bien, tomo las preguntas en el mismo orden. Respecto de lecturas previas de historia clínica, nosotros tenemos la misma apreciación, creo que es algo también de usos y prácticas asistenciales. Hemos encontrado varios casos, eso lo repartimos entre todo el equipo y después compartimos las opiniones, de gente que de golpe empieza un tratamiento de tuberculosis y sigue por un tratamiento de hipertensión o alguna cuestión relativa a traumatología o lo que fuera, en varios efectores, digamos, esto de policonsulta, pero de golpe va a un hospital para una cosa, otro lugar para otra, y no se menciona más el tema de tuberculosis o varios temas de salud, digamos. Nosotros, que obviamente nosotros como hacemos un chequeo mensual, nos damos cuenta que en marzo se habló de una cuestión y que después volvió a consultar en abril, mayo y junio y no le volvieron ni a preguntar del tema. Eso nosotros lo vemos como un problema a los fines de cómo lo registramos es, si vemos que no se ha vuelto a hablar de tuberculosis, si era pertinente hacerlo, lo consideramos como pérdida de seguimiento y anotamos como comentario que tuvo consultas posteriores sin que aparentemente nadie le preguntara sobre el tema. Por lo que hemos visto en evoluciones, compartimos tu apreciación. Hubo una tercera cuestión, sí, respecto de domicilios, yo distinguiría dos situaciones. Una es donde yo tengo un domicilio de mi área, digamos, entiendo que de barrio Charrúa, lo van a buscar al domicilio y dicen no vive acá. Y uno le pregunta dónde viven, no lo sé. O sea, uno sabe que no vive más ahí, pero no sabe cuál es su domicilio alternativo. Ese es el más problemático, digamos,
A priori yo lo que haría con ese es quitarle la georreferencia y tenemos un pequeño listado de personas que sabemos dónde no viven, pero no sabemos dónde sí viven o dónde se las puede encontrar. Y eso es una dificultad para el cuidado de la salud de esa persona. Y otra es una situación que creo que es mucho más solucionable, que es cuando me dan una dirección en la matanza. Cuando me dan una dirección en la matanza es una cuestión de permisos de poder actualizarla en el padrón de sigeos, y ya a los fines, digamos, del seguimiento ya queda ok. Sí sepan que esto por lo menos lo estamos viendo tanto con atención primaria como con sistemas. La manera de hacerle llegar ese listado, nosotros no vamos a pretender que el listado funcione como un ida y vuelta de información, sino que funcione como un aviso y que el lugar de registro de las novedades sea la historia clínica de la persona, y lo mismo que de la actualización de los domicilios. O sea, todo se les va a pedir que sea en la historia clínica, porque el tener una hoja de seguimiento es una cuestión de transicional de trabajo, no es una cosa que esperamos que vaya y venga, para nada. Esperamos que vaya, que uno tenga la información, pero que después el lugar de actualización sea la historia clínica. La actualización de domicilios, por lo menos nosotros siempre la actualizamos entrando a través de padrón, no a través de la historia integral de salud. Creería que siempre hay alguien que debería tener acceso. Hubo una cuestión que yo esto tengo la opinión de que no sé por qué no ha sido generalizado, que hay algunos profesionales que no tienen acceso al padrón. Y a veces no es una cuestión de salir de la historia clínica y entrar al padrón, sino directamente tener el acceso. Eso es algo que quizás yo lo notaría como para ver si es una dificultad. Y me faltó un tercer punto, que no sé si... No, de los de las obras sociales, ¿cómo saber en los seguimientos, evaluaciones que se Nosotros hacen de obras las obras sociales? sociales, ahí se juega, digamos, si creerle o no al paciente, yo me inclino a creerle, salvo que tenga evidencia fuerte en contrario, y hay veces que hay evidencia fuerte en contrario, pero eso es una cosa muy clínica, eh, donde, bueno, saben. Digo, no voy a decir algo que se sabe y que se maneja muy bien. Sí, respecto a obras sociales, nosotros hoy por hoy lo que tenemos es la información. Hay una variable en el sistema de vigilancia que es el estado de tratamiento, que lo tenemos cuando tenemos la fecha de actualización y el estado que actualizó. Y esa es la mejor información que hoy tenemos. Alguien que empezó el tratamiento y que 8 meses después nos dicen finalizó el tratamiento. Estamos viendo, porque no son tantísimas obras sociales, con hablar con 10 obras sociales, solucionamos el 90%, digamos, de las personas que se atienden por obra social. Estamos viendo de qué manera tener conversaciones para ver de tener algo más frecuente en términos de actualización de información. Hoy por hoy es una información que dependemos de que se registre en el sistema de vigilancia, que se hace bastante, pero sí que no tenemos esta oportunidad mensual de chequear el estatus. Eso significa el 20% de los seguimientos de ciudad. 20%. Bueno, gracias Pablo, gracias María Elena. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Nos quedan 5 minutos para esta parte entonces del encuentro. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguna pregunta de la presentación de Pablo? Por ahí lo que ¿Lo no ve? noté, No, lo lo que que no queremos entendía que significaba. Anexar es lo que va a venir ahora de la ficha y Sí. que Pablo, el cierre de la ficha. Sí, sí. Ahora lo- Esa que no entendí, que me están ofrecidos, pero Ana. tendría- no me acuerdo. No me Había acuerdo, una, no había era- una parte, acá está Ana del equipo nuestro, creo que era pacientes invalidados o registros Sí, invalidados, algo. estás muteado. Ah. No, no, me escuchaste, no sé. No, perdón. ¿Escuchaste, Pablo? Había en la Sí, planilla que planteaste una categoría que no nos quedó claro qué significaba. Debajo de fallecidos, Debajo de y hay un fallecidos. porcentaje, un 14% creo en ciudad. No, se me pasó y no lo anoté. no, casos invalidados, porque Sí. nosotros, casos que parecen TBC, pero resulta que no son TBC, son poquitos, Ah, son unas bien. 14, 15 casos. Sí, Ese por es el eso, caso 14. invalidado, Ah, que de golpe se hace un cultivo, da todo negativo y es esta, perdonen que yo la parte médica, está digamos, bien, pero es está esto de bien. que parece TBC, pero resulta que es otra enfermedad que Bien. comparte síntomas. Ese es un caso invalidado a los fines de TBC. Obviamente la persona tiene otro problema de salud, obviamente por eso consulta, pero no es una tuberculosis, entonces no entra en el No seguimiento. se confirmó el diagnóstico, la sospecha, entre comillas, sería Sí. de Sí, hay TBC. veces que se empieza tratamiento empírico, digamos, y que mientras tenga tratamiento empírico para nosotros funciona como un caso de TBC,
pero después con análisis posteriores se encuentran aíslan algún otro bicho o lo que fuera y no va por ahí, entonces se invalida el caso para el seguimiento. Sí, Es Ah, esa por eso está en la enlazado. línea más oscura. sí. Enlazarlo con el tema Bueno, de... muy bien. Pablo, Ay, preguntó agradecido. Melina. Ah, En posibilidades de perdón. unificación de sistemas. Hay un sistema común, que es el Sistema Nacional de Vigilancia, que es no solo provincia, digamos, es federal de todas las provincias. Lo que tiene el sistema de vigilancia es que justamente es eso y que es un sistema de carga intencional, digamos, que no y que habitualmente la persona que atienda al paciente no está con el sistema de vigilancia abierto, está con la historia clínica abierta. A mí lo que me encantaría es una unificación a nivel de historias clínicas, eso se ha charlado y se viene charlando desde hace años con diferentes modelos, sería para una charla aparte, pero hoy por hoy lo que hay es el sistema de vigilancia, que la información que está ahí obviamente la estamos incorporando al seguimiento y estamos viendo de qué manera, por lo menos a lo que hace a los sistemas de ciudad, no sea una carga adicional el poder actualizarlos, pero por ahora, digamos, tenemos un sistema de vigilancia común y hay historias clínicas jurisdiccionales y lo que hay son modos más o menos sofisticados de darnos aviso entre las jurisdicciones. Bien. Bueno, por ahí alguna reflexión y pasamos al tema de ficha de tuberculosis, que va a articular con esto que está planteando Pablo y que vamos a detenernos a partir de dos casos para trabajar sobre esto. Un comentario sobre el tema del sistema de información. Obviamente uno idealiza tener un sistema único de salud y por lo menos un sistema integrado de información en salud que permita compartir la información clínica, porque como dice Pablo, el SISA, el sistema de información epidemiológica ya existe, pero no existe la información clínica. Y algunas cuestiones son más complejas cuando tenemos un sistema de salud fragmentado, por ejemplo, con obras sociales, lo cual implicaría tener un sistema único que incorpore otras jurisdicciones administrativas. Pero a veces la paradoja es que no puede incluir al propio Estado. Entonces, hoy la verdad que es expresión de una decisión política, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires, los hospitales universitarios que dependen del Estado Nacional y los hospitales y centros de atención primaria que dependen de la provincia de Buenos Aires tengan un sistema único de información. Es una expresión de decisión política. Yo siempre pienso cómo puede ser que los bancos no tienen, los clientes de los bancos de la ciudad, de la provincia, tienen todos en la misma cuenta. Obviamente me hace acordar aquella cosa de cuánto vale la vida, digamos, no en términos de cuánto vale la salud, para que es una expresión, digamos, o sea, de alguna manera la fragmentación de la información expresa una decisión política, digamos, que es la de no plantear como valor que la información clínica esté disponible en todos los efectores, sea donde se atienda a la persona. Y más en este caso en tuberculosis, donde se expresa tan claramente un 50% de las pacientes de la provincia de Buenos Aires o una parte de que se atiende en el Bacareza, que está a media cuadra del Muniz, lo cual articular el sistema de información sería, como muestra el trabajo excelente de epidemiología, los datos y lo que permite incluso hacer como hipótesis, ¿no? Que implican, como vamos a ver ahora, digamos, un gran incentivo para por qué trabajar en la ficha de tuberculosis. Bueno, Pablo, sabemos que tenés tus hijos ahí que te están moviendo el de la campera. Así que te liberamos o te invitamos a compartir esto. Por supuesto, para nosotros sería valioso que puedas hacerlo, pero entendemos tus razones de padre. Así que vamos a pasar al tema de la ficha de tuberculosis. Te agradecemos Te mucho. agradecemos, nos vemos. Muchísimas gracias y gracias por estar y bueno, y genial este espacio de encuentro y de compartir y quedamos disponibles para lo que precisen. Bueno, y felicitaciones para todo el componente de información. Lo extensivo, gracias. Dale, gracias. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora el tema de la ficha de tuberculosis. Yo entiendo que tengo que liberar esto ahora. Compartir. ¿Lo tenés abierto? Compartir pantalla, sí. ¿Alguno quiere hacer un piso? Algo? Compartir pantalla y tengo que ver. Bueno, vamos a trabajar el tema de la historia se me fue. No, se me fue el Imagen. Tijeos. Bueno, ¿dónde estoy? No me Aquí perdí. estoy. Bueno, vamos a trabajar un recordatorio. La ficha de tuberculosis, primero que en el campus virtual, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. En el campus virtual van a encontrar con respecto a la ficha de tuberculosis, ficha TBC, ficha TB de Sigeos, el instructivo
digamos, creo que algunos lo habrán hecho, digamos, si no los invitamos a que lo hagan. Hay una parte para un instructivo para entrar a una presentación en la aplicación de Genially que está muy didáctica, que va mostrando por diapositivas cómo se utiliza la ficha de tuberculosis en CIGEOS. Yo lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos es un recorrido a partir de una historia clínica, de 2 historias clínicas. Entonces vamos a hacer eso. Compartir pantalla. Acá. Bueno, ahí ven la historia clínica de CIGEOS. Alguien, María Elena, dame lo que hay, aunque sea con esa, gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a tomar dos historias sí. clínicas. Gracias, Mariana. Cualquier cosa avisamos. Bueno, vamos a entrar entonces a la historia clínica de CIGEOS. A ver, bien, vamos a entrar a 2 historias. Vamos a entrar, perdónenme, no tengo manera de evitar que aparezca el apellido y el nombre del paciente. Digo, no quiero infringir las cuestiones de confidencialidad, pero a la vez me es imposible no poder, si ingreso a la historia, va a aparecer el apellido, así que les pido por favor respetar la confidencialidad de los datos. Bueno, entro por el documento y entro a esta paciente. Esta es una muchachita, lo comento como dato interesante, pero voy a entrar al tema. Entonces, cuando entro a la ficha a la historia de CIGEOS, ¿cómo voy a encontrar la ficha de tuberculosis? Yo voy a hacer el caminito. ¿Dónde pongo esto para que no me moleste? Bueno, entonces vamos a entrar a evolución. Bueno, primero lo que aparece en esta paciente es una muchacha de 21 años que aparece cuando aparece el listado de problemas. Tiene un solo problema, que es la tuberculosis pulmonar. Después esto es para detenerse para otro momento, pero digo, a veces nos encontramos con listado de problemas que tienen 30 problemas, lo cual es totalmente poco utilizado, este recurso tan importante que es el listado de problemas. Cuando entramos a evoluciones, digamos, yo me encuentro con esta primera imagen, que es que ya encuentro la evolución de la ficha de tuberculosis. Entonces me encuentro con que el 15 de agosto fue la primera consulta, fecha de inicio. Empieza a hablar de paciente que vive en Gleu, primer dato, provincia de Buenos Aires. Concurre, con su mamá fue atendida como contacto de tuberculosis y ahí empieza a desarrollar. Entonces, primer dato interesante de la ficha, que la ficha automáticamente, cuando yo la evoluciona, pasa directamente a la evolución, a la hoja de evolución. O sea que una manera de encontrarme con la información de la ficha es ya en la parte de evolución. Pero ahora voy a entrar a la ficha directamente, entonces yo toco acá fichas, y cuando toco fichas, voy a buscar las fichas a la izquierda y abro ficha de tuberculosis. María Elena, te voy a tomar a vos como feedback. Pasame, por favor, si hay alguna cuestión que no se entiende o no se escucha o algo que no se vea, por favor, ¿sí? Bueno, cuando voy a fichas, digamos, yo me voy acá al pie y si yo veo todas las fichas, cada una de estas solapas habla de una consulta de esta paciente. Entonces, si yo quiero ver la primera ficha, digamos, voy a ver la de más abajo, pero si yo quiero ver la última ficha, la más actual, es la de arriba. O sea que primera recomendación técnica es que tengo que ver la ficha que aparece más arriba. Bueno, abro entonces la ficha y ahí me encuentro con esta ficha que tiene 3 partes. Esta es la última. Ustedes imagínense una carpeta que tiene folios y que donde el folio más actual reemplaza al folio incluye al folio anterior. Si yo me equivoco de folio, me estoy perdiendo la información de la más actual. La ficha tiene 3 partes. Tiene una parte, 3 secciones. Sección 1, diagnóstico. Sección 2, evolución de tratamiento. Y sección 3, evaluación final. Entonces, me va mostrando, esta ficha ya está completa, está cerrado este caso, pero ya me dice, yo puedo leer que empezó los síntomas el 15 de agosto, que es una forma pulmonar, que no tiene comorbilidades, y empieza una parte en blanco que empieza a aparecer lo que escribimos, digamos, como si escribiríamos en la historia clínica nuestra evolución. Entonces empieza acá con la primera consulta. Y acá ya hago una aclaración, porque hay 2 maneras de escribir. Me parece que en esto hay que tomar una decisión operativa, porque no está escrito, está definido, que es si lo que aparece al tope, al comienzo, es la información en el desarrollo cronológico de la historia del paciente, habla de la fotografía del primer momento, de la primera consulta, o si aparece la última consulta. ¿Por qué la diferencia? Bueno, depende cómo interprete. Para mí, como vieron primero cuando yo entré por evolución,
lo que me aparece es lo más viejo en la lectura. Yo sé que, porque manejo la ficha y entiendo que es mi propia manera de entender lo que escribo y lo que leo, pero siempre pienso en que hay que pensar en aquel que no usa la ficha ni usa habitualmente el registro, con lo cual lo primero que yo quisiera que vea es lo más nuevo. Con lo cual, mi recomendación sería escribir al revés de cómo está escrita esta, sino que cada actualización, cada evolución clínica que vamos haciendo vaya haciéndose al tope para que esto, aquel médico de guardia, supongan como que vea a esta paciente en algún momento que no conoce la ficha, vea en la fotografía, digamos, la primer campo de su visión, vea la información más actual. Dicha esta aclaración, digamos, acá vamos a ir encontrando los distintos registros que hicimos. Me detengo en algo porque lo quiero jerarquizar y lo enlazo esto con los espacios de apoyo matricial. Yo acá lo que marqué fue lo siguiente. Yo de esta paciente hice una consulta con Jorge Poliak como apoyo matricial porque había que tomar una decisión. Esta paciente venía de WOCRA y venía con un esquema de tratamiento a mitad de dosis de lo que tenía que recibir. Con lo cual, la decisión, ustedes saben que subtratar en dosis es una causa de resistencia. Con lo cual, acá había que tomar una decisión clínica que era qué hacíamos, si empezábamos tratamiento de vuelta. Entonces, yo hago esta consulta a nivel de telepase, digamos, bueno, tengo el privilegio de trabajar con Jorge, o sea que tuve un privilegio que es hablarlo personalmente con él, pero él gentilmente escribe toda la devolución, la recomendación, y yo lo copio en la historia clínica, y acá me detengo en algo que es pensar que la historia clínica es un documento legal. Lo que no está escrito no existe. Entonces, uno tiene que volcar en la historia clínica esto que a veces se discute. Si hay una recomendación en un telepase, si hay una recomendación en el grupo de WhatsApp, la recomendación es cópienla y péguenla y ponga quién lo escribe, porque son decisiones clínicas, decisiones que pueden salir bien o que pueden salir mal. Y me parece que en ese punto de vista tenemos que proteger y ver que la historia clínica es un documento legal que ayuda o que condena a quien lo escribe. Entonces, escriban todo lo que tiene. Y esto, de alguna manera, desde el punto de vista legal, también habla de la preocupación que tuvo el profesional cuando hace la consulta. Esto transmite, más allá del resultado que tenga, en la preocupación, el compromiso que tuvo el profesional más allá de los resultados. Los jueces siempre evalúan procesos, no evalúan resultados. O sea, evalúan actitudes, no evalúan que salga. Los médicos no tenemos la condición de asegurar que las cosas salgan bien o mal. Lo que sí tenemos que asegurar es que hicimos todo lo posible para que salgan las cosas bien. Bueno, dicha esta aclaración de cuadro, pero me parece que también sirve para tomar en cuenta, vamos viendo acá toda esta evolución. Como van viendo, hay fechas distintas que van siendo las fechas consecutivas. Bueno, la cuestión es que después aparece la parte de bacteriología, entonces ahí nos ponemos cuándo fue el estudio, dónde lo hicieron, qué resultado tuvo. ¿No? Es muy interesante porque uno sabe dónde está la información bacteriológica. Y ahí va pasando, bueno, todos los otros ítems, qué tratamiento fue, si fue un esquema nuevo. Y acá aparece una parte que es muy pobre de la ficha, que es la parte de contactos. Es muy pobre, porque realmente lo que permite es nombre, apellido, DNI, la edad, el teléfono. Digamos, en este sentido, por eso nosotros consideramos que el tarjetón, que vamos a ver después, a continuación de este momento, también es un recurso de registro muy, muy importante porque complementa y creo que es un aspecto de la ficha que hay que mejorar. Bueno, dicho esto, entonces estamos en la primera parte, en la primera sección. Perdón, pero estoy admitiendo gente mientras estoy pasando la presentación. Dicho esto, digamos, la sección 1 de diagnóstico, y cuando paramos a acá me detengo en estas dos solapas. Una que es la solapa actualizar. Supóngase que yo veo a este paciente y le pido, digamos, me aparece algún dato nuevo, entonces yo tendría que apretar el botón actualizar para poder editar la información necesaria. En este caso, esta paciente, supóngase que yo no tengo nada nuevo, entonces voy a pasar a la sección evolución de tratamiento, la vuelvo a ver en otro momento, entonces pongo siguiente. Y me aparece acá esta solapa, o esta sección, cumple tratamiento sí, ¿qué modalidad? Es autoadministrado en este caso. Control bacteriológico, si le hicimos baciloscopías, fíjense que aparece la baciloscopía del 27 de febrero del 24, que aparece negativa. Después no le pudimos hacer más porque la paciente desapareció la tos y no pudimos recolectar nunca más una muestra. Bueno, observaciones, evolución, escribimos y ahí vamos entonces a la última consulta, el 18 de julio, sin tos, no se puede recolectar para disputo de control, peso 59 sin cambio, buen apetito. Miren qué felicidad, no se imaginan para mí la felicidad enterarme que esta chica terminó el tratamiento y se recibió de enfermera.
No saben la emoción que me significó que me diga que se recibió de enfermera. Venía de Gleu todos los días. Era emocionante realmente las cosas que uno como médico tiene el privilegio de vivir. Bueno, la cuestión es que termina, entonces nos vamos a la sección 3, que es la sección de fin de tratamiento. Entonces, sección de evaluación final. Y acá tenemos, como dicen las guías práctica clínica de tuberculosis, que también tenemos en el campus. Esta paciente es una paciente es curado o tratamiento completo. La diferencia entre curado y completo es que curado es que le hicimos una baciloscopía y dio negativa. Habitualmente esto es difícil que pase porque cuando se curan desaparecen los síntomas respiratorios, entonces no podemos documentar esa negatividad. Entonces aparece como tratamiento completo. En cualquier caso, completo y curado son casos de cierre que completaron tratamiento, o sea, una buena evolución. Bueno, en este caso, digamos, acá termina el recorrido de esta muchachita, digamos, esta futura integrante del equipo de salud, enfermera, ¿no? Siempre es importante también, yo creo que también tenemos este privilegio quien trabajamos en atención primaria de que las personas tengan un nombre y una historia. Y esto genera también una cuestión nuestra también muy motivacional de saber qué hay atrás de esta historia de esta paciente. Bueno, ahí termina la historia, pero lo que yo quiero mostrar es ahora, nos vamos a ir salir de esta historia y vamos a ir al segundo caso, que es, permítame un segundito, 94. Correcto. Correcto. 643 077. Bueno, acá tenemos un tema. María Elena, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Bárbaro. Bueno, tenemos un problema acá. Tenemos dos historias. Esto es algo que no tendría que estar pasando, o sea que hay doble registro. Habitualmente uno tiene que entrar el que está en verde, pero uno puede, digo, esto es un peligro, porque a veces si este país te va a la guardia y alguien no sabe esto y entra a la historia vieja, se pierde toda la información de lo que está actualizado. Entro a la historia en verde y acá ya tenemos más problemas, ¿no? Fíjense todos los problemas que hay y aparece tuberculosis 2 veces, tuberculosis intestinal. Bueno, este paciente se atiende en realidad en el CEMAR, lo atiende infectología. Es un paciente que yo había visto antes por un cuadro, había estado internado en un sanatorio de la obra social. Una pregunta, Sí. perdón, soy psicóloga a la vez. La diferencia entre tuberculosis intestinal y abdominal, porque No, el tema es que el listado de problemas es un listado, a diferencia, no es una clasificación de diagnósticos. Uno va poniendo el problema con el nivel de conocimiento hasta el cual llegó en ese momento. Claro, Lo que fue para el abdominal. 28 de diciembre del 2023 era un tumor abdominal. Claro. Después fue una tuberculosis intestinal en abril del 2024. O sea que en realidad el problema va siendo después, Claro. encontrando un nivel de resolución después en un diagnóstico. Digo, este paciente se atiende en una obra social, nos llega con una notita de la obra social diciendo que le hicieron una operación y le sacaron una parte del intestino y en el intestino había una lesión granulomatosa y pensaron que era una tuberculosis. Bien. Eso fue el diagnóstico. Nosotros lo tomamos y lo empezamos a atender con ese diagnóstico. Bien, ahora sí. Sí, lo que pasa es que no teníamos sistema de información, como aparecía el caso anterior, con lo cual tuvimos la suerte de que había un cirujano que escribió bien, con una letra que se entendía, y el paciente llegó. Pero este paciente, si hubiera una historia única, digamos, la información transcurriría y no quedaría librado a la voluntad y a la decisión y a la capacidad del paciente. Bueno, otra vez nos encontramos con la ficha de tuberculosis, ¿no? Otra vez dice fecha de inicio del síntoma, 21 de marzo, localización pulmonar, extrapulmonar gastrointestinal. Baciloscopía no se hizo, porque en realidad lo que le hicieron fue una biopsia, no le hicieron, y acá está el informe de la lesión granulomatosa, le sacaron medio colon a este muchacho. El esquema que se empezó, bueno, Bien, a ver. y este paciente, ¿por qué lo comento como aspecto? ¿Qué aspecto diferencial quiero mostrar de él? Bueno, uno que entramos a fichas de tuberculosis también, entramos a la última ficha, como dijimos, y esta es la última ficha que aparece. Bueno, en esto, ¿qué diferencias tiene con la muchachita anterior? Bueno, es extrapulmonar, un poco lo que fui contando de los datos particulares de una tuberculosis extrapulmonar, por qué se hizo el diagnóstico de base o sea, por qué no hubo bacteriología, qué esquema de tratamiento hubo, el esquema es el mismo, 4 drogas, 2 meses 4 drogas y 4 meses 2 drogas. Acá hubo una discusión entre especialistas, infectología decía que debe ser 9 meses, en Sí, realidad tienen, y quedan la guía dice 6 veces, digamos, hay dilemas clínicos
y lo que apareció ordenando fue la cuestión de qué dice la guía para tuberculosis gastrointestinales. No, pero bueno, pero digo, pero hay diferencias, hay diferentes bibliotecas, hay diferentes guías, el conocimiento va cambiando, pero también esto forma parte de la calidad que usemos los mismos registros, o en cualquier caso aclaremos, digamos, de cuál era de la definición que había que tomar. Bueno, acá en contactos no aparece nada, y yo voy a avanzar vuelvo a poner otra vez la consulta de apoyo matricial de Jorge Poliak, donde escribe en el grupo WhatsApp todo el relato. Hola Horacio, está todo bastante claro. El paciente tiene una lesión granulomatosa, bueno, con la maestría que nos tiene acostumbrado Jorge. Horacio, estaría bueno que compartas este caso en el grupo de respuesta, porque esto podría generar conocimiento, como siempre, militando el doctor Poliak por el conocimiento y el aprendizaje de todo el conjunto para que cada caso permita ayudar y encontrarnos mejor en el próximo paciente. Bueno, la cuestión es que este paciente en un momento define irse a Perú. Entonces dice, me voy a ir a Perú, digamos, y me voy a Perú, no sé qué, me voy a Lima, tenía la mamá enferma en Lima, y quiero entonces agregar estas dos cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, nos comunicamos por WhatsApp con este paciente, lo vamos siguiendo, él decide que se va a ir a Perú, y en ese momento lo que quiero comentar, bueno, el WhatsApp obviamente es una herramienta de comunicación fantástica, ¿no? Que no teníamos hace 20 años. Pero me fui acá. A ver, esperen, porque quiero marcar la diferencia del cierre de la historia en este caso, y quiero agregar otra cosa más que tiene de diferencial y me parece que nos viene bien para aprovechar para el aprendizaje de este escenario. Bueno, yo estaba diciendo, estoy en sección 1, consiguiente me voy a sección 2, consiguiente me voy a sección 3. Entonces, sección 3, fíjese que lo que antes en la paciente anterior era tratamiento completo, acá es un traslado. Y el traslado, cuando dice el traslado, me aparece la ventana de CESAC 22 al Centro de Salud Campo de Lima. Así se llama el centro de salud donde hay. Me comunico por WhatsApp con el paciente que me informa seguimiento en el Centro de Salud Campoy. Realizo formulario de transferencia internacional. Entonces quiero mostrar dos cosas. Dos cosas quiero comentar. Una, el paciente me dice, mire doctor, me dijeron al Centro de Salud Campoy que tengo que ir todos los días a tomar las pastillas. Parece que Perú es DOT o DOT, digamos en Lima, ¿eh? Digamos, interesante. Y el paciente no está acostumbrado, con lo cual pasa a ser DOT en Lima. Y lo otro que quiero mostrar en la historia de Sigeos es esta herramienta que me parece sumamente interesante, que es en documentos. Vamos a documentos, nos permite subir documentación. Entonces, acá está cargada la ficha de transferencia a la cual yo accedí por el grupo de respuesta TBC-APS, porque no la conocía. El equipo de Nación nos manda el formulario de transferencia, yo lo bajo, lo completo, y esto queda acá como registro, que es otro tema que tiene que ver con registros. O sea, el registro de Formulario Internacional de Transferencia de Pacientes en Tratamiento por Tuberculosis. Claro, sí, yo no lo conocía, así que para mí fue un aprendizaje. Y esto lo mandamos al Programa Nacional, el Programa Nacional se lo manda al Ministerio de Salud de Chile, Chile se lo manda al Centro de Salud Campoy, y por eso nosotros lo cerramos como traslado, no es una pérdida de seguimiento, es un traslado, y aparece después, cuando Pablo toma la cuestión de los traslados, aparece documentado esto, no es una pérdida de seguimiento, y le mandamos toda la información clínica al Centro de Salud de Lima para que pueda darle continuidad al tratamiento. Digamos, Y ¿no? ella está en la etapa que no contagia. Él nunca contagió, era una tuberculosis extrapulmonar y cerrada gastrointestinal. Así que tenía esa particularidad. Bueno, ¿qué otras cosas da la historia de registros? Bueno, fíjense, por ejemplo, esto permite, que también esto hay que verlo, ¿no? Y aprovecharlo. A veces vemos pacientes que vienen del Hospital Muniz o de otros hospitales y no tienen cargadas las imágenes. Entonces, la historia permite ver imágenes. Lo que hay que hacer es cargarlas. Todavía no tenemos un sistema, salvo en algunos lugares que ya está, y por ejemplo, el CEMAR 1 tiene informatizado las placas, y las placas que sacan ya aparecen en el sistema. Pero si no, hay que sacarle una foto y cargar el documento. No, acá está el perfil. Lo que hay que hacer es sacar una foto por WhatsApp, pongo y cargo, digamos, lo que quiero cargar, y ya, digamos, es un trabajo manual. Está bien, son 2 minutos más de consulta. Si te mandaran algo del exterior, ¿vos lo cargarías o ya está porque está el traslado No, y este no, paciente salvo no, que esto, vuelva esto, no se esto vuelve a tener implica, contacto? esto implica trabajo manual. Hay una parte que el sistema genera las autopistas para cargar cosas, pero hay que hacerlo. Es como la ficha, como decía Pero Pablo. esa articulación con el exterior. Sí. Una vez que se va, el traslado ya está, y en todo caso, si ese paciente vuelve, se vuelve a retomar, o se sigue mientras está allá con alguna información y si hay No, novedades
de estudio se Te voy a, carga te voy a acá decir o lo que le me... Si el pide paciente hacer volvería, yo no sé creo qué. que me enteraría si el programa No, nacional me debería. informa, Claro. o salvo que el programa nacional me informe y yo no me enteré, o si no me enteré, o el paciente venga al consultorio y de vuelta, digamos, si vuelve, doctor, volví de Perú, Claro, conseguí me laburo acá, refiero. yo lo, Mientras se lo retomaría. trasladó, ya está. Claro. Está Bueno, allá. quisiera, entonces yo me iría de acá de la historia. ¿Hasta acá alguna pregunta o comentario? Eh, ¿Cómo hago para volver acá? A ver. ¿Esto no se está grabando? Sí, se está dando. Ah, Yo quería mostrar esto. ¿Se ve ahí la imagen esta? Sí, Es se una ve. torta, un diagrama sectorial. Bueno, nada, estos son materiales que están en el campus, presentación de Pablo Guillemi en el encuentro presencial, indicador de la evaluación de tratamiento. Digo, acá vemos las pérdidas de seguimiento y éxito. Ojo que si no digo, el concepto fundamental que yo quiero transmitir es, como dijo Pablo, en realidad la ficha de TBC de Sigeos, la gerencia de epidemiología la lee y notifica en el CISA cómo se cierra el caso. Entonces, si no cerramos bien, no hacemos la sección 3 de la ficha, digamos, quizás ese paciente aparece como pérdida de seguimiento, entonces va a engrosar el 12%. Si lo cerramos, la gerencia de epidemiología lo pasa como traslado, no es una pérdida de seguimiento. Entonces, lo mismo tiene que ver con cerrarlos con casos conjurados, completo. Yo tengo la hipótesis de que los centros, los ESAC, tienen que tener mayor probabilidad de éxito. Nosotros debemos preocuparnos con que la atención de CESAC no mueva la aguja según esa regresión logística. O sea, nosotros partimos de una hipótesis que el paciente cuanto mayor accesibilidad tiene, mayor personalización tiene, mayor atención integral tiene mayor tasa de éxito. O sea, deberíamos tratar de ver y visibilizar que todas estas cualidades y características que tiene la atención en primaria de atención son un factor protector, no son un factor neutro. Pero bueno, la manera de visibilizar eso tiene que ver con que esto se convierta en información. Así que ese es un aspecto que me parece que yo quería destacar. Perdónenme, ya creo que quería compartir una vez cosa más, que es esta. Esto es de la presentación Muy bien. de Hernán Zuberman. También está en el material, en las presentaciones, en el módulo 0. Y este gráfico me parece muy importante. O sea, la gerencia de epidemiología lee la ficha de TBC de Sigeos, lee lo que recibe el Sistema Nacional de Vigilancia, que es un paciente que se atiende en otra provincia, digamos, lee un montón de cosas. Y esto es lo que genera datos en información. Y la información es la inteligencia de la salud pública. O sea que no podemos saber si lo que hacemos se hace bien, se hace mal, o más allá de eso, lo que siempre tratamos, digamos, hay una parte que es complejidad del sistema, hay una parte que es la verdadera complejidad, que es la complejidad de las personas. Si está en situación de calle, se consume, esa es la complejidad. Entonces, a veces, si nosotros podemos resolver toda esta complejidad del sistema de información, nos permite poner la energía en la complejidad verdadera, en la complejidad real, en qué hacemos, en estas decisiones para toma de decisiones. Bueno, nos parece que por eso es fundamental para mejor respuesta a TBC, buenas notificaciones, buenos registros, y los invito a que vean, también está en el campus virtual, yo con esto termino, cómo gestionamos el tiempo, porque tampoco tenemos todo el tiempo para atender a las personas. Entonces, cómo estos registros tienen que ser modalidades, o sea, herramientas que nos ayudan a atender mejor a los pacientes, a hacerlo más eficientemente. No podemos estar una hora con un paciente, ya escribiendo, porque si estamos escribiendo una hora, no tenemos capacidad de verlo, de escucharlo, de tener comunicación, digamos, no verbal. O sea, no podemos estar una hora escribiendo. Entonces, los registros también tienen que ser eficientes y tenemos que ser expertos en esto para escribir lo menos posible, pero escribir bien y saber que la información está bien organizada en el sistema, digamos, que yo hace 30 años soy médico, y la verdad que hoy es como andar en no sé, una Fórmula 1, digamos, para los registros, que lo quería atender hace 30 años. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a la parte de tarjeta. ¿Quieren descansar un ratito? Sí. Son las 11:10. Acá me pregunta Claudia si quieren descansar un poco, si quieren hacer una pregunta, 5 o minutos si partimos. seguimos. ¿Qué prefieren? No somos tantos, no hay que... Te consultamos a María una vez más a vos. ¿Qué te parece Sí. a vos, María? ¿Seguimos?
quería hacer una consulta, porque como yo no soy médica y no evoluciono la ficha, de lo que leí, o sea, me tomé el trabajo de entrar a ver la historia clínica, de leer fichas, digamos, y en relación a lo que transmitiste hoy, esto de que ¿dónde poder actualizar? ¿Uno puede actualizar solamente en los espacios donde están en blanco y uno puede poner observaciones o hay otra manera de actualizar? Esa es una pregunta. Y la otra cosa que vos dijiste que es que yo también estoy de acuerdo, que por ahí sería más conveniente que lo que primero aparezca sea lo último evolucionado. Eso también aparece en ese espacio de observaciones, o sea, uno empezaría a escribir desde arriba para abajo y no buscando la parte de abajo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, a ver, me parece que yo creo que lo que le faltó a esta ficha, a la cual valoro mucho, no, yo no sé cómo fue la génesis y quién la hizo, quién la pensó. Valoro que tiene muchas utilidades, pero como todo instrumento le faltó una especie de evaluación continua de las mejoras. Entonces me parece que estas cuestiones hay que hacerlas y quizás este curso permita hacer como una recomendación, digamos, quizás, mira, le estoy dando, soplando un tema para el trabajo de evaluación del curso, que alguien lo quiere hacer una recomendación de cómo mejorar la ficha. Entonces, una recomendación podría ser, mira, hay que escribir de lo último a lo más nuevo, a lo más viejo. ¿Para qué? Por esta recomendación. Hoy me parece que yo al menos la uso la ficha y donde encuentro espacios en blanco donde actualizaría. Después, donde encuentre otros casilleros que me invitan a poner información, lo pongo ahí. Por ejemplo, bacteriología, si me dice, mira, bacteriología al cuarto mes de tratamiento, lo pongo ahí. O sea, donde yo veo lugares que yo puedo, Ok, son como estantes, donde veo estantes para poner cosas, lo pongo. ok, Donde no tengo estante, lo pongo en la cajonera grande, que yo digamos. Y la cajonera trato de ordenar que las medias estén en un lugar, los pijamas están en otro, que más o menos que todos manejemos donde están las cosas. ¿Está bien? Pero quizás sí, habría que convertir esto en un instructivo. claro, claro. Porque en Lo realidad, mismo, sí, la manera que lo usamos bien, somos más eficaces, o sea, logramos el objetivo y somos más eficientes. O sea, tardamos menos tiempo. Por mm, ende, tenemos más tiempo para dedicar a lo complejo. claro. Lo mismo que en algún momento durante el curso vos me planteaste de poder hacer sugerencias de cómo incluir cuestiones que puede registrar trabajo social y enfermería. Claro. Eh, en- También esa complejidad se puede expresar en esa parte de observaciones, es lo único que se me ocurre, ¿no? Porque hay un formato ya prearmado que no se puede salir de ahí. Entonces, el espacio sería ese, e incluir en observaciones que realmente cada vez hay más situaciones que son de una complejidad, que en general son aquellos de que abandonaron tratamiento, que bueno, que son situaciones o que abandonaron definitivamente o que son de estos que, bueno, por ahí interrumpen el tratamiento con medicación permanentemente. Tenemos varios casos de eso, por eso Sí, te digo. a mí me parece, Y Mariana, son porque vos situaciones lo... muy complejas. Entonces ahí Claro. o sea, la ficha en sí misma, no, más que la bacteriología, la cuestión clínica, digamos, lo biofisiológico y todo eso, sí hay espacio para escribir, pero de lo otro no. En realidad se evoluciona en la historia clínica, si hay algo para expresar. Pero en la ficha, Yo estoy escuchando a Claudia acá y a Ana, sí. porque decía Ana Dale. Sí, buen día a todos y a todas, ¿cómo les va? Buen Por ahí día. nos estamos adelantando con lo que vos traés, María, al módulo 4, Ah, que ok. hoy vamos a hacer el enlace con el módulo 4 y qué significa un tratamiento de tuberculosis, ¿no? Que excede, como estás diciendo vos, que estás trayendo, que entiendo que el aspecto, digamos, del control de salud y el poder controlar la toma de la medicación. Excede, eso es mucho más integral o nosotros como equipo intentamos transmitir que es mucho más abarcativo el tratamiento de la tuberculosis. Por eso la ficha, como decía recién Horacio, es limitada en ese sentido. Toda la historia clínica integral no contempla la complejidad de las situaciones de salud, por lo tanto no contempla para nada la intervención de las otras disciplinas que no sea la médica. Entonces,
partiendo de esa base, la ficha de tuberculosis acompaña esa cuestión. Digo, me parece que si uno mira la historia clínica, ningún diagnóstico tiene que ver casi con las otras disciplinas, salvo lo que compete a salud mental y hasta por ahí nomás. Entonces, digo, me parece que nada, que son mejoras que tenemos que hacer. Digo esto como para enlazar con lo otro, que no son, digamos, módulos estancos, sino que, pero me parece que como Ok. bien traes vos, todo lo que es quali, que excede como a lo que está ya nomenclado, lo podemos volcar y debemos volcarlo lo más exhaustiva y claramente en la evolución. Sí, sí. Ok, Sí, yo gracias. permitime otra lectura para hacer, que es complementaria a la tuya, ¿eh? No se opone. A mí me parece que tanto Es a muy ver, biomédica, ¿no? pero el tema es que está pensada desde el punto de vista todavía médico. Como la historia clínica es un instrumento pensado desde el punto de vista biomédico. Totalmente. Entonces yo creo, ahora, eso no implica que es una herramienta. Es una herramienta. Ahora, podemos usarla para otra cosa y podemos usarla distinta. A mí, si vos me decís a mí, como médico, si tiene que estar en la ficha de TBC la evolución de trabajo social, por supuesto tiene que estar en la ficha. Por supuesto. O sea, yo lo que digo es, reflexiono, hay que empoderar esa ficha y nosotros tenemos que hacer que la herramienta tenga otro contenido. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, casi como decía Carrillo, el bacilo de Koch es una pobre causa. Digamos, con lo Totalmente. cual, entonces todo lo demás y todo eso tiene que estar en la ficha y me parece que pensemos, a ver, digamos, tenemos distintos modelos de mirada médica, pero para cualquier mirada médica, ver que un trabajador social evoluciona y hace esto, tiene mucho valor. O sea, yo creo que el trabajador social y el enfermero deberían escribir en la ficha de El tuberculosis. O psicólogo. sea, que hay que ampliar, hay que no desmedicalizar la ficha, hay que ampliarla, hay que compartir una herramienta del equipo. Una No, evolución. convertirla realmente en integral, porque la Claro, historia clínica es exactamente. integral. Es Entonces, integral. Y la ficha es integral también. O sea, a mí me parece que es muy importante que aparezca eso y ¿Sí? sacarla, digamos, de la exclusividad del. Porque hasta en lo médico no la usamos bien, digamos, los médicos. Y me parece que estamos haciendo todo este trabajo de Sí. mejorarla para la. Pero me parece que sería una gran oportunidad si este curso genera una recomendación y un fuerte impulso para que las otras disciplinas escriban en la historia, en la ficha de tuberculosis. así es, No, no, sería un buen pero no, punto del pero no en curso. la evolución, en la ficha. Porque Claro. la ficha te lleva a la evolución. Sí. Pero fíjate que, por ejemplo, Guillemi de epidemiología no lo lee, si está todo en la ficha, no lo va a leer lo otro. Entonces, si lo ve ahí, aparece la intervención de trabajo social, aparece la intervención de enfermería, ¿no? Aparecen estas cosas que tienen que visibilizarse. Así Así que es. me parece que es una muy buena oportunidad para pensar a partir del curso cómo generar un cambio O también cómo en los modificarlo. procesos y cómo modificar la ficha o ampliarla. Hay otras cuestiones que por ahí, otras variables. Y creo que, insisto, otro chivo, hagan alguna propuesta de recomendación del curso que sea la ficha hay que modificarla. Hay que modificarla. Digamos, sistema de Sí, los informática, necesitamos que instrumentos, pongan estas variables distintas y los saquen. instrumentos tienen que ser para que estén vivos, Claro, porque y me parece que en este punto también nosotros por eso caracterizamos el tema de la notificación y el registro como algo vivo claro. y tiene que ver con lo que vamos a trabajar en el módulo que viene, ¿no? Cartografía del trabajo vivo, porque las herramientas de registro son cosas muertas. O sea, nadie piensa que son cosas burocráticas, que Los sentidos. tenemos que escribir, qué Seguramente plomo. Pablo también acompaña y nos ayuda en eso, Pero ¿no? Digo, por porque supuesto, claro. Uno puede decir, mira, a eso ver, puede yo hago la ser, ficha esta, a ver si esto no será un factor protector claro. en la próxima edición, en la próxima evaluación. Tengo una ficha, digamos, bueno, Fede, quedan 5 hasta, minutos sí, y volvemos. contestándole que mandó algo, contestar la sección 2 siempre, sí. Cada consulta tenemos que entrar por la sección 2, evolucionar ahí y tenemos que ir a la sección 1 si nos apareció un dato nuevo, digamos, de la sección 1. Una recomendación técnica, siempre que hacen cambios, tienen que guardar la ficha, ¿eh? Porque por ahí le escriben un montón, se esmeran en escribir, no ponen el botoncito de guardar y toda esa información se fue a la nube, ¿sí? O a otro lado, va. Bueno, 5 minutos y volvemos o yo seguimos. te diría porque está muy Bueno, tiempo, ¿eh? listo. Bueno, Vamos. pasamos a tarjetón, para que te Sí. hago presentar la diapo. Están. Espera, pregúntales, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Atosigados? Seguimos, si no. Espera. ¿Están viendo la tarjeta ahí compartiendo? No, pues, No, no. todavía no. Ahí estamos. Ahí seguro. Ahí, Sí. Sí, ahí se ve. Ahora bueno, sí. muy Sí. Bueno. bueno.
Bueno, Esa ahora tiene Claudia va a hablar del tarjetón. Sí. ¿Todos conocen esta imagen que tienen ahí enfrente que está mejorada? ¿O han tenido algún modelo de nación o alguna fotocopia de algún modelo que se hizo en ciudad hace muchos años? Sí, en nuestro centro de salud está. ¿Alguien más No. puede levantarla, hablar a través del micrófono porque no veo las imágenes de todos? ¿Alguien se ha familiarizado con este? Bueno, les presentamos entonces, sociedad, la tarjeta de control del tratamiento medicamentoso. Vamos a hablar exclusivamente de esto, que es la tarjeta donde se cargan todos los datos que están referidos al paciente, muy similares a los que tenemos en la historia clínica integral y en la ficha, pero lo que sirve, o sea, cuál es la finalidad de esta tarjeta que va a estar llegando a los centros de salud en la semana que viene y en la otra, vamos a mandar, las hemos impreso este año, entendemos que algunos pueden ya estar familiarizados o no, pero nos permite tener como un control mensual o semanal o diario, depende cómo esté trabajando cada equipo, de la provisión de medicamentos, acá Tamara, sí, de la provisión del medicamento que se le da a cada paciente. Es decir, esta es una tarjeta personalizada por cada paciente donde van a estar indicados qué tipo de tuberculosis es, o sea, todos los datos filiatorios del paciente. Además, el domicilio, que eso es indispensable, el tipo de tuberculosis, etcétera, para no volver, digamos, sobre cada ítems. Pero digo, la finalidad que tiene es poder tratar, nosotros desde el equipo estamos tratando de sugerir como parte de lo que es las normas, digamos, o guías de tratamiento, que los tratamientos se hagan o mixtos o supervisados, es decir, por lo menos en la primera fase, ¿no? Que es una fase que en general las personas vienen como más complicadas a nivel clínico, a nivel general, y que también pueden hacer algunas complicaciones cuando empiezan a tomar la medicación, etcétera, pero no solamente por eso, sino por este acompañamiento integral que queremos hacer. Bueno, en algunos centros de salud, sobre todo en los que están, yo digo siempre de Rivadavia para abajo, sobre todo de áreas grandes con alta incidencia de tuberculosis, o se utiliza bastante esta ficha o alguna similar. Digo, los del Piñero, Santoyani, Pena, toda la línea de sur. Entonces, bueno, ahí se destaca básicamente, ustedes van a ver al final de la ficha, en ese cuadradito, los días, meses, día, mes y años. Ya sabemos que para una tuberculosis pulmonar son 6 meses de tratamiento, así que, y ahí en esta primera hoja va a estar la primera fase y en el anverso va a estar la segunda fase y los contactos. A ver si podemos pasar. ¿Hay alguna pregunta? Digo, ¿la ven? Ah, no tenemos el anverso. Bueno. No, la parte esta no. Tenemos solo la parte de adelante. Digital. Sí. Digital. Ahí pueden visualizar alguna pregunta de esto, tiene muchísimos datos. Obviamente Hace que una eso... pregunta, de Sí. acuerdo a lo que vos dijiste, esta ficha está sugerida para tratamiento mixto o supervisado, o sea que en parte se haga que se tome la medicación directamente observada, ese es el tema. Es una O sea, sugerencia, no nosotros... es una ficha para los que se toman la medicación en la casa, esa es la pregunta. Es Una para, pregunta en muy realidad, ambiental. sí, perdón, María, tenés razón, Sí. la pregunta en realidad es para todos. Digo, Ah, ok. autoadministrado, mixto Ajá, o supervisado. Digo, ajá. la persona la puede tomar en la casa, pero tenemos que completar ahí para cuántos días le dimos. Si le dimos para una semana, para 2 semanas, para 3 semanas o para un mes. Ok. Sí, ahí uno debería marcar con una cruz. Si estuviese el doctor Poliak, acá estaría dando una... No, lo va a dar la vez que viene. Lo va a dar la vez que viene. Pero básicamente en cada casillero se coloca una cruz para identificar qué cantidad de tomas y el control de la cantidad de tomas que lleva la persona, ¿no? Eso es un control para la persona y para el equipo de salud. De esa manera,
vamos a cumplimentar al final del tratamiento, se supone, todas las tomas, y eso nos permite ver si la persona está viniendo o no a retirar la medicación, cómo se va sintiendo y qué otras situaciones van apareciendo que no tenga que ver solo con su situación de salud biológica, ¿sí? Hasta ahí, más o menos, estamos hablando un mismo lenguaje. ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto a esto? No. O sea, es un control, digamos, semanal, diario, depende, ya les digo, cómo cada equipo vaya realizando los tratamientos en cada efector. O sea, la guía, la recomendación es hacer DOT. Entendemos que todos no comparten esta recomendación, pero es, por lo menos para la primera fase sería altamente recomendable. La segunda también, porque es cuando la gente se empieza a sentir mejor y ya quiere desistir del tratamiento. Pero entendemos que las personas tienen que volver a su vida normal, tienen que empezar a trabajar y que a veces se hace difícil poder tener un tratamiento supervisado. Entonces se hace mixto o autoadministrado. Por eso en eso, son recomendaciones, entendemos que cada situación es singular, cada relación médico-equipo, usuario-paciente también. Por lo tanto, esos son acuerdos que se van a ir haciendo y que también nos adelantan al módulo siguiente del tratamiento, donde cada, digamos, nosotros nos tenemos que tratar de poner en el lugar del usuario qué es lo que requiere, qué es la mejor adecuación para él en cuanto a tratamiento, etcétera. O sea, no es algo que, o sea, hay recomendaciones, pero bueno, entendemos que cada caso es único y irrepetible y que hay que adecuarse a la singularidad de cada uno. Eso en cuanto, ahí preguntan, ¿esta tarjeta la completa farmacia? Preguntan. Acá preguntar otra, ¿Nos van a dar la tarjeta de papel o electrónica? Bueno, vamos respondiendo a estas preguntas. Lo ideal sería que esta tarjeta pudiera estar digital, pero todavía no, eso no lo hemos logrado, como no hemos logrado algunas otras cuestiones, pero bueno, paso a paso. En principio, por lo general, esta tarjeta de tratamiento la tiene el equipo de enfermería o el equipo que acompaña, que hace tuberculosis o no la suele tener farmacia, por esto mismo que estamos diciendo, porque farmacia a veces tiene un cúmulo de pacientes muy grande, en general hay 1 o 2 farmacéuticos por efector, y la idea es acompañar al usuario / paciente en lo que le va pasando, digo, con la medicación. Entonces, es escuchar también. Entendemos que enfermería cumple o suele cumplir este rol maravillosamente, pero por ejemplo, digo, a veces es cualquier integrante del equipo el que entrega la medicación, no necesariamente tienen que ser los enfermeros. Nosotros al inicio de esta gestión empezamos a hacer un relevamiento en todos los centros de salud del Piñero y la verdad que había distintas experiencias en eso, o lo da parte del equipo o lo da enfermería, pero digo, no hay como, en eso también no vamos a dar recomendaciones, pero digo, cada equipo puede organizarse como mejor le vaya pareciendo, no vamos a nosotros decir cómo tienen que trabajar en cada lugar en ese sentido. Y la otra pregunta... Sí, las dos contesté. Sí, ya contesté las dos. ¿Puedo hacer una cosa? Sí, adelante. No, quería decir algo que, digo, me parece que yo tengo mucha satisfacción de trabajar con Claudia en este equipo, porque me parece que podemos escucharnos y podemos escuchar la mirada de cada una de nuestras profesiones. Y esto ayuda mucho a pensar y a repensar. Entonces yo quería, en ese sentido de complementariedad, ver otra utilidad que yo veo de este tarjetón, que como bien pregunta una compañera, es la cuestión de que por ahí, hoy es la herramienta disponible. Hoy no estaría, no digo que no pueda ser el sistema informática, informatizado, pero hoy el sistema de información que genera las bases no lo ha priorizado, digamos, ya no lo tenemos. Entonces hoy tenemos estas tarjetones que van a tener en cada lugar, se van a enviar esta semana llega una comunicación que está firmando ahora Claudia, actualmente, donde van a llegar las tarjetas a cada institución. Pero lo que le pedimos es que las reciban y las cuiden y las vean. Pero yo queríamos, y la usen. Pero yo quería darle otro uso. Yo el otro día informé en el foro de intercambio una buena noticia que le había dado de alta a esta muchachita que comenté antes. Entonces, informé que en el CESAC habíamos tenido 7 pacientes
de los cuales 5 habían completado el tratamiento, 1 lo habíamos transferido y 1 estaba en seguimiento actual. Y eso yo lo llamo hacer epidemiología local. O sea, la propuesta es, y creo que en muchos lugares se hará, no estoy diciendo nada nuevo, pero en ese sentido yo veo, por cómo saqué esa conclusión de esa evaluación de los 7 casos. Porque lo que tenemos es, digamos, y esto tiene que ver un poco con esta cuestión que trabajamos en este módulo, que son los equipos de apoyo matricial internos. O sea, ¿cómo organizar? Había una pregunta en el foro de intercambio si todos teníamos que atender tuberculosis o tenía que atenderlo uno solo. Si no tenía que haber un equipo de gestión local que de alguna manera va pensando el tema de cuántos pacientes, hacer la epidemiología local. Che, ¿cuántos pacientes tenemos? ¿Cuántos están en seguimiento? ¿Cuánto le dimos la alta? ¿Cuánto hicimos la pared de seguimiento? Che, terminó el año, ¿qué porcentaje tuvimos de éxito de tratamiento en el nivel del CESAC tal, nuestro, de tal lugar? Entonces, para eso, la tarjeta implica llenar cada uno de estos casos, cada paciente tiene una tarjeta, que yo le saco una utilidad hoy para esa información. Esa tarjeta, si está en la enfermería y hace DOT, la va a llenar la enfermera con el sistema de registro que Jorge nos va a compartir en el próximo encuentro. Pero también, digamos, tiene algunas cosas incluidas que son nuevas comparadas con el tarjetón de Nación. Nosotros hemos incorporado unas cosas. Por ejemplo, dice telepase sí o no. Van a ver arriba, o sea, porque queremos evaluar si este paciente tuvo telepase. Nosotros hoy tenemos el 30% de los ESAC que hicieron telepase ya. Digamos, pases de Muniz a los centros de salud. Otra cosa que pusimos es referente de apoyo matricial, como algo nuevo, en términos de quizás sea esto un médico especialista del Hospital Piñero, o el médico, el doctor Poliak, o el doctor del Hospital Muniz, o sea, poner ese dato. Diferenciamos institución de diagnóstico, por el paciente por ese diagnóstico Muniz, pero después dice institución donde realiza seguimiento, o sea que diferenciamos esas dos variables, y en institución donde realiza pusimos ESAC y CEMAR, agregamos ficha de tuberculosis sí o no, o sea, como una cuestión de, o sea, como insistiendo en la necesidad de hacer la ficha de tuberculosis, o sea, interactuamos el tarjetón con el sistema de ICGEOS. Y pusimos médico, enfermero y trabajador social. O sea, pusimos los nombres de las 3 profesiones, salud mental, digamos, claro, pero digo, acá creo que en la otra dice médico solo. No sé si dice médico. Bueno, después dice los datos nominales, que insisto, Claudia cuando presenta este módulo insiste mucho en el tema del domicilio y el teléfono correcto. El caso de presentación insiste mucho en el teléfono correcto, porque muchas veces cuando se pierden los pacientes no tenemos manera de convocarlos. Ahora, yo quiero hacer un comentario con respecto a toda una otra parte de la información, y en esto el criterio de eficientizar el uso de la consulta, a mi entender hay bastante de esta información que está en la ficha de tuberculosis. Yo en lo particular, si ya lo escribí en la ficha, no lo escribo de vuelta acá. Digo, porque es como siento que tengo que escribir 2 veces. Pero puedo, a ver, quiero Sí, decir algo no, ahí. no, digo, no, está, porque bueno, uno también puede decir, bueno, pero yo tengo acá, puedo hacer epidemiología local de acá también. Digo, pero por ahí, a veces cuando tengo poco tiempo, priorizo escribir en la ficha. Por ejemplo, si es pulmonar o no, o la vaciloscopía, la escribo directamente en la ficha. Si tengo un poquito de tiempo, lo escribo en los 2 lados. Pero digo, hay cosas que la ficha, el tarjetón tiene, que la ficha no da, y hay cosas que se superponen. Esto quería comentar. Y después lo otro que van a ver en el reverso, que no tenemos la foto acá, pero creo que está en el campus, es mucho más rica esta herramienta del tarjetón con respecto al tema del seguimiento de los contactos. Rápida Es muy rápida de los contactos, es muy rápida. Van a ver que dice el apellido y nombre, relación con el caso de índice, edad, examen clínico, PPD, primera, segunda, BCG, bacteriología. O sea, es más rico la posibilidad de registro que da el tarjetón para los contactos que lo limitado que tiene la ficha de tuberculosis hasta el momento actual. Sí, por ahí aclarar que visualmente es más rápido, o sea, instrumentalmente es mucho más rápido tomar Claro. esta ficha Sí. y saber rápidamente cuál es el estado de situación de ese usuario barra paciente, paciente-usuario, ¿no? En eso. Pero también esta ficha estuvo pensada en su origen y tal vez ahora, dadas las limitaciones que tenemos de los sistemas de información todavía, esta sería una ficha que en caso de traslado del paciente también acompaña ese traslado. Digo, puede ir un resumen de historia clínica, pero también puede ir una fotocopia o una copia del estado de tratamiento del paciente. Y o sea, esta sería una ficha del paciente. ¿Me explico también? O sea, no que quede solo a nivel del registro del efector, sino que tranquilamente esto si se traslada al paciente
a otra jurisdicción, digo, ya sea provincia o a otra provincia, o bueno, también va acompañado, digamos, debería ir munido con este tarjetón. Eso quería preguntar, Claudia, si la idea es que el paciente se la lleve si es que se traslada, va a seguir el tratamiento en otra jurisdicción, pero si no Sería queda genial. en el centro de salud esta Sí, ficha. sí, sí. Porque no tenía claro si era que el paciente se la llevaba y la traía cada vez que iba al centro de salud. Queda en el centro de salud entonces. Sí, queda en el centro de salud. Pero me parece, no, sí, lo otro que me parece importante, digo, tenemos, que quiero traerlo acá también, tenemos varios pacientes en este momento, creo que lo hemos hablado en el primer módulo, ya no lo recuerdo, pero hay un fenómeno nuevo en la ciudad que son, hace un año y medio, la instalación de alcaidías en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estas alcaidías son lugares que están anexas en general a una comisaría, en la cual están alojados personas privadas de la libertad que en su inicio estaban pensadas para que estén 1 o 2 meses hasta que tuvieran un destino definitivo, pero la realidad nos va mostrando que las personas permanecen allí entre 1 año o 1 año y medio o más. Con lo cual estamos teniendo personas que a lo mejor inician tratamiento de manera ambulatoria o que estaban internados en algún efector de hospitales o que estaban en forma ambulatoria haciendo tratamiento y que son detenidas y que ingresan a las alcaldías. Con lo cual, o que inician un tratamiento en las alcaldías. También para esto estamos usando el sistema de la tarjeta de control de tratamiento porque también nos va sirviendo para poder, cuando hacemos el pase del ambulatorio a que después lo pueda continuar asistiendo, digamos, en este caso, el Hospital Muniz u otro, el paciente tenga un seguimiento de su tratamiento. Estamos articulando con el Ministerio de Seguridad, con los responsables, digamos, del área de salud, para que no perdamos a los y las pacientes que estén privados de la libertad, por lo menos lo que es la ciudad de Buenos Aires. Estamos intentando mejorar la articulación entre los dos ministerios, así que bueno, en esto tal vez, no me quiero adelantar, pero digo, también es posible que a las áreas programáticas actualmente les esté llegando, y por lo tanto a los ESAC, que tengan que realizar algún catastro en alcaldías a partir de un caso índice que haya sido detectado dentro de la alcaldía o que haya entrado ya con el tratamiento recién iniciado. Bueno, digo Perdón, pero esto. ¿cómo se hace ese catastro para en personas que están detenidas desde un centro de salud? No entendí. Los catastros hay que hacerlos como cualquier otra institución, digamos, ¿no? Si hay un caso índice de una tuberculosis abierta, es decir, que está en un proceso de contagio, va a haber que catastrar a los convivientes más cercanos que estén compartiendo de entre 4 y 6 horas diarias con esa persona, si es que todavía no se lo captó. Digo, hasta ahora lo que vamos teniendo es personas que están en tratamiento y que no ha sido necesario hacer el catastro, ¿no? En otros sí, pero digo, la mayoría ya están en tratamiento. Ahora tenemos un nuevo ejemplo, digamos, ahí en el área del Piñero tenemos un caso donde sí hubo que hacer a partir de un caso índice el catastro. Digo esto porque Perdón, dentro de las personas que están detenidas se ocupa un centro de salud, por ejemplo, no termino de entender. las Porque personas que entiendo que si hay una tuberculosis activa dentro de un espacio de convivencia de alguien que está privado de la libertad, digamos, es dentro de personas que están detenidas. ¿Quién se acerca ahí? ¿Quién va? ¿Quién se los ocupa? catastros, tanto en los SIS, que ya vamos a mandar también en estas semanas, hicimos un protocolo para los centros integrales que eran los hogares o Social, ¿no? centros de inclusión social, que se llaman SIS, que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y para las alcaldías y armamos un protocolo, ¿sí? Para hacer los catastros, que ya les se va a estar llegando también a los equipos. Pero para cualquiera de estas dos situaciones se hace un catastro, se va a citar a la gente digamos, se van a citar a las personas que hayan estado cercano al caso índice, en caso que el caso índice sea una tuberculosis abierta,
para hacer los estudios de control. Igual que si fuera, digamos, en una institución abierta. Pero sí, se ocupa el área programática con el efector. Si es un área blanca, se ocupará el área programática con el servicio de neumotisiología de cada hospital. Y si es un centro de salud más cercano, bueno, sí, obviamente los estudios de laboratorio y de rayos, digamos, lo va a hacer el hospital o el CEMAR. Y los controles los va a hacer el equipo de salud más cercano, el centro de salud. Que en eso cada área va a definir la política a seguir, digo, si lo siguen directamente desde el hospital o si lo siguen desde el centro de salud. Claudia está haciendo ahora, me parece, un Un puente. avance, hizo No, un no, avance. pero es un puente y me parece que, a ver, desde el punto de vista ¿Para qué nos sirve el metodológico, claro, pero digo, a ver, el curso nosotros lo estamos planteando, si ustedes revisan la hoja de ruta del curso, con preguntas o ejes, ¿no? Hablamos primero de pensar en tuberculosis, segundo pensamos en diagnosticar tuberculosis, tercero pensamos en notificar, que estamos en este módulo, el cuarto que es tratar, el quinto los contactos y el sexto es la propuesta de mejora. Pero esto es una cuestión arbitraria, porque uno piensa, diagnostica, trata, hace todo junto. Pero desde el punto de vista metodológico, entonces, pero viene muy bien este puente que está planteando Claudia, porque en realidad es, primero, ya creo que está haciendo una incorporación, un espacio que queremos tener en el cierre de este encuentro, que es preparar el próximo módulo, o sea, informarles el próximo módulo que tiene que ver con el tratamiento. Que es una reflexión que hicimos nosotros como equipo, pensar que nosotros pensamos el módulo tratamiento como un tratamiento farmacológico. Entonces, pensar el tratamiento como un tratamiento integral. Lo farmacológico es una parte, y Claudia está planteando este tratamiento social. El tratamiento, la tuberculosis nos desafía a la articulación, nos desafía a la articulación interjurisdiccional, nos desafía a la articulación intersectorial, nos desafía, y más que uno piensa, donde yo otra vez veía un video en la televisión de una primero que es alcaidía, aprendíamos, no es alcaldía, es con I, de una alcaidía presos conviviendo en un ambiente con 5 colchones en el mismo ambiente. O sea, ¿dónde va a desarrollar el bacilo de Koch si no es ahí? Digo, no es un prejuicio, pero es una situación epidemiológica de un determinado. Entonces, la verdad que el Ministerio de Salud esté mirando hoy esta articulación es casi un deber ético. Debemos. Pero parece sanitario, porque ese muchacho, esa muchacha que sale de la alcaidía vuelve al barrio. Digamos, con lo cual, obviamente, si uno no ve esta realidad, está haciendo una especie de punto ciego que va a tener efectos también. Por eso, esto de que va a trabajarse en el próximo módulo va a ser recontra importante, que se está planteando el tema de la intervención en los centros de inclusión social en la alcaldías. Sí, Claudia, ¿te parece? Digo, y me parece que en ese sentido el tarjetón compra un valor tremendo. Cuando Jorge Poliak fue hace poquito a una alcaidía, fue con el tarjetón, y el que hacía el TDO era el policía. Sí. El que hacía el TDO era el policía, a quien capacitó Jorge y le pasaba por mensaje por WhatsApp si tomaba o no la pastilla. O sea, innovación tecnológica Sí las de la hay. Sanidad, digamos, pero que habla de un compromiso, digamos, tremendo. Así que por eso la ficha, el tarjeta no compra tanto valor como registro para incluso para esa posibilidad de respuesta, ¿no? ¿Querés Sí, adelantarlo? vuelvo al catastro por ahí, o al estudio de contactos, que es re importante, que no tenemos la forma digital, pero que ya les va a llegar, que está en el anverso. No quiero como, digo, el estudio de contactos entendemos que es la parte una de las dimensiones preventivas de la tuberculosis. Si nosotros podemos hacer, vuelvo al catastro ahora familiar o sociofamiliar, si podemos volver, o doméstico, digo, podemos volver al estudio de contactos convivenciales, ¿no? Me parece que ahí podemos como estar previniendo nuevas situaciones de tuberculosis que pueden aparecer, que si nosotros hacemos un buen catastro, tanto a nivel doméstico / familiar, y también cuando nos toque alguna situación más institucional, estamos haciendo o ejerciendo alguna de las dimensiones preventivas de la tuberculosis, que a veces cuando nosotros articulamos para esto, cuanto a lo institucional, a veces tenemos como algunas resistencias y por ahí si nosotros no sabemos o no terminamos como de poder entender los sentidos, entendemos que hay resistencias para llenar la ficha electrónica, la digital, digo, la de papel y también para hacer los catastros. Digo,
pensemos que tanto los catastros domésticos, estudio de contacto domésticos, como institucionales, bueno, nada, esto sencillamente estamos tratando de prevenir nuevas situaciones de tuberculosis. Bueno, con esto yo cerraría la parte de ficha, no sé si alguno o alguna quisiera hacer alguna otra pregunta. No, para confirmar nomás, para cuando lleguen estas tarjetas al centro de salud, la idea es que la puedan completar directamente, que esté en enfermería y que la puedan completar en enfermería. Quien estés dando la medicación diaria, semanal o mensualmente, sí, la tiene que completar el que esté haciendo Si ese es el trabajo. tratamiento directamente observado, obviamente, pero También. también, claro, pero nosotros en este momento no tenemos ninguno de los pacientes así con DOT. Cosa que veo difícil también, porque nos está costando, tenemos varios pacientes que han abandonado la toma de la medicación en varias oportunidades. Y siempre el argumento es, no tengo tiempo para ir a retirar la medicación o al hospital o al centro de salud. Incluso le hemos facilitado la entrega desde el centro de salud y aún así están teniendo dificultades para llegar. Entonces, trato de imaginarme el escenario del tratamiento directamente observado y me resulta muy difícil, realmente. Entiendo que a veces, por ejemplo, si es en la primera fase y la persona está con licencia de trabajo, digamos, y se está ocupando estrictamente de su tratamiento y no está yendo a trabajar, por ahí es más factible, pero cuando interviene la variable del trabajo, las personas están teniendo dificultades de venir a buscar en tiempo y en forma la medicación. Tenemos varios casos de eso. Este, por eso no conozco, no he podido vivenciar qué es esto de que las personas vengan a tomar su medicación al centro de salud. Y en relación en base a la experiencia que tenemos en el centro de salud, yo creo que sería muy conveniente que esto esté en enfermería, esta tarjeta, porque en el caso de enfermería nuestro yo veo que no están interviniendo en la ficha, que está en la historia clínica, y sin embargo yo he visto que a veces se ha citado a familiares, hemos tenido catastros de hasta 10 personas, o sea, catastros muy numerosos por la cantidad de convivientes, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la médica les indica la sugerencia de que vengan a hacerse la PPD, no tiene los datos de nombre y apellido completo y DNI. Y han venido a enfermería y se ha perdido la oportunidad de tomar nombre y apellido y DNI de cada una de esas personas, con lo cual no lo hemos podido registrar, no ha quedado registrado ni en el CISA ni en la historia clínica, y son personas que después, nos ha pasado en un caso particular, que vinieron a hacerse la PPD y nunca vinieron a hacerse la lectura, porque ellos consideraron que hicieron una autolectura y consideraron que no tenían que continuar la evaluación y venir a hacerse la lectura que se hace en el centro de salud. Entonces, ahí sí que yo creo que para nosotros, en el caso nuestro, por la experiencia, sería muy útil que esa tarjeta esté en enfermería. Bueno, genial, gracias Es María. como una Ahí, experiencia que quería compartir. muchas gracias. Bueno, le damos el lugar a Tami, creo, o el equipo de CESAC 16. Hola, ¿cómo están? Perdón, me Levanta. pone un poquito cuando pudimos. No, de lo que comentaba recién María Elena, nosotras estamos siguiendo a un paciente que estamos haciendo un tratamiento mixto, que es un paciente que está en consumo, que va variando a lo largo, es una tuberculosis ganglionar, o sea que a nivel de los contactos y eso no busque tanto que el seguimiento y que cumpla el tratamiento, pero bueno, sí para su curación, digamos. Como él va cambiando de domicilio porque está en situación de consumo, a veces está en lo de la madre, a veces estaba durmiendo en un auto, bueno, lo que estamos haciendo ahora es ir a verlo cada 2 días y llevarle la medicación a los lugares, por ejemplo, a la casa de la madre. Y si ese día se puede de gira a los días, bueno, lo dejamos ahí y por lo menos si vuelve, después volvemos a lo de la madre y le preguntamos si tomó o no la medicación y eso lo vamos registrando en la ficha. Ponemos
bueno, las cruces cuando sabemos que tomó la medicación y un círculo cuando vamos a volver o cuando citamos al paciente al centro de salud. La verdad es que la modalidad fue variando de cómo el paciente se presentaba y la disposición nuestra como equipo también. Hay veces que es cierto que nosotros como equipo no le llevamos la medicación, y bueno, y hubo 2 tomas que no tuvo. Pero es un poco un mix de hacer un PDO y lo posible desde CESAC. Y nos vamos turnando entre las distintas disciplinas. O sea, a veces va promotores de salud, a veces voy yo, a veces va trabajo social, a veces va farmacia. O sea, es como somos varias las responsables de, de darle la medicación. Gracias, Tamara, porque ampliaste el cómo se completa la ficha con la cruz. La cruz es cuando indicamos qué cantidad de medicación le damos y el redondel es cuando la ha tomado. Ahí está. Gracias. No es al revés, no está. Si no, nosotros lo estamos haciendo al revés. Nosotros ponemos el círculo el día que tiene que venir o que lo citamos y en las cruces es cada toma que hizo. Sí, ¿no? es lo mismo. Si se la das o es... Sí, es lo mismo. Como que, bueno, ok. Si se la das en el momento o la lleva. Bueno, gracias y también me encantó tu propuesta, la propuesta que están haciendo de lo que sería algo mixto de acompañamiento. Sobre todo el foco no es tanto, o sea, es completar la ficha, pero es el acompañar a la persona, ese es el foco más importante, ¿no? Bueno, dejamos, basta de hablar nosotros, que hablamos un montón, además de las intervenciones que han hecho puntualmente, si quieren alguno más, contar qué les pareció el encuentro de hoy, qué se llevan de este encuentro. Bueno, siempre por ahí nos interesa la cuestión del feedback, porque para una buena comunicación es bueno eso, digamos, ¿no? Saber qué se escuchó, en qué se acertó, en qué no, qué quedó. Nos parece que lo principal de los encuentros es este, poder pensar. Así que si tenían una reflexión para hacer, les pedimos que lo compartan en el foro de intercambio. Lo mismo para el módulo en general, digo, ¿no? Por ahí este modelo de estar tomando temas transversales, en este caso planteamos como eje el tema de los equipos básicos, de los equipos de apoyo matricial, de la modalidad de oferta asistencial. Para eso también el tema de, acá hay un mensaje nuevo, a ver, No. ¿no? Sí. Sí. Todo muy claro, muchas gracias. Gracias, Gretel. Bueno, o sea, este desafío es un poco que la capacitación sirva para que se exprese una mejor respuesta de los servicios de salud, ¿no? Así que, bueno, esperemos que sigamos sumando en ese sentido. El lunes van a tener a comienzo del mes los materiales del módulo 4. El lunes todavía no. El primer día del mes. El primer mes, módulo 4. Y bueno, les sugerimos que ya vayan pensando, porque después viene el módulo 5 y después viene un mes para preparar una propuesta de mejora de la respuesta a tuberculosis en sus áreas o servicios, en forma individual o grupal. Y el curso cierra en un encuentro presencial donde la propuesta es que quienes participan del curso hagan esa propuesta. Y eso acredita el curso desde el punto de vista curricular, pero lo más importante es que genera nuevas propuestas para mejorar la respuesta a la tuberculosis. Así que vayan pensando, hoy les dimos algunos chicos, digamos, para algunos temas, porque quizás también es interesante esto, ¿no? Que la investigación tenga que ver con aplicar lo que se investiga. Así que vayan pensando qué preguntas surgen donde pueden traducir en una propuesta que mejore la respuesta a la tuberculosis. Bueno, si alguien quiere decir algo más, tiene 5 minutos, y si no, cerramos. Alguien levante la mano. 1, 2, 3, 4. Cerramos la mesa 5. Se cierra la mesa 5, se ve que tenemos hambre. Bueno, muy buen encuentro, dice Marina Anfuso, súper claro y con Gracias. novedades. Bueno,
Acordémonos esto que la ficha de tuberculosis duplica la tasa de éxito. Ah, Así que, digamos, buscamos la manera de ser eficaces, eficientes, pero que a ver si eso. Y la otra tarea de ampliar la Y ficha esto también. y la tarjeta. Así que hay muchas tareas. Y estén atentos a que si no reciben los tarjetones, avísennos. Así aseguramos Y que si se. no lo entienden también. Y si no entienden también. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. gracias, chao. Chao, buen fin de, gracias a todos por Chao. estar. Hasta luego. La propuesta.